Hola, ¿cómo estás? Hoy hablaremos sobre qué implica trabajar y crear música digitalmente. Vamos a entender qué significa el audio digital. Imaginemos que estamos grabando esta onda sinusoidal en azul generada por un sintetizador real, que genera esta onda sinusoidal, y la queremos grabar en una tarjeta de sonido. ¿Cómo procesa la señal esta tarjeta de sonido? Lo que hace es que toma muestras de los valores de la sinusoide de forma discreta, tanto temporalmente, como vemos acá, como en amplitud. O sea, no toma valores continuamente, sino que cada ciertos intervalos de tiempo. Y también toma valores con un tope máximo de amplitud, tanto positiva como negativamente. Por tanto, la sinusoide es muestreada con valores numéricos. Y con esos valores numéricos podemos trabajar dentro de Ableton, Logic, Pro Tools, etc. Este es el audio digital. Acá vemos un diagrama similar, ahora más general. En primer lugar tenemos un receptor del audio analógico, de las ondas que viajan por el aire, que en este caso es un micrófono. Por ejemplo, imagínate que estamos grabando un amplificador de una guitarra o un bajo, o también una voz o baterías. Esta señal es convertida por el micrófono a una señal analógica. Es una señal que posee un voltaje y viaja por un cable. Esta señal es la misma que genera un sintetizador. El sintetizador no necesita un micrófono, porque él ya exporta el audio en formato electrónico, en formato de voltaje. Entonces, esta señal analógica, ya sea del micrófono, del sintetizador, es convertida al mundo digital mediante un dispositivo que se llama conversor. Y en este caso es un conversor de analógico a digital. Y fijémonos que acá la señal pasa de ser continua a estar discreta. Ya no es una señal continua como en el caso analógico. Y luego de que tenemos el audio digital, lo podemos procesar dentro del computador. A esto se le llama procesamiento digital de señales, o DSP, Digital Signal Processing. Dentro del procesamiento ocurre todo lo que hacemos con Ableton, con Logic, con Pro Tools, con Reaper, con Studio One, etc. Y después de ese procesamiento, a la salida de la interfaz de audio, tenemos otro conversor que convierte el audio digital a audio analógico, que se refiere a un voltaje en un cable. Y después de procesada la señal, queremos escucharla mediante un parlante y para eso necesitamos un conversor digital a analógico, que hace la conversión de la señal modificada digitalmente a una señal de voltaje. Y esta es la señal que llega a los parlantes o audífonos. En esta figura vemos un poco más en detalle sobre cuáles son los pasos del procesamiento digital de señales. Tenemos una señal analógica que llega al conversor analógico a digital, donde se toman muestras de esta señal, tanto en el tiempo como en la amplitud. Una vez en el formato digital, la procesamos digitalmente y ahora llega a nosotros mediante un conversor digital a analógico. Y fíjate que la señal resultante es como cuadrada, por lo que se aplica un filtrado y obtenemos una reconstrucción fidedigna de la señal. Esta señal reconstruida es la que escuchamos en nuestros parlantes y audífonos. Es muy importante que sepas que una interfaz de sonido se diferencia de otra mayoritariamente en la calidad de sus conversores. O sea, una interfaz de calidad tiene un precio alto mayoritariamente porque sus conversores son muy buenos, porque te permiten una representación mejor de la señal analógica en el mundo digital. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Los conversores son los que te permiten hacer el traspaso del mundo analógico al digital y viceversa. Por tanto, con buenos conversores, tus grabaciones quedarán mejor grabadas y tendrás una mejor calidad del sonido saliente cuando haces la conversión digital a analógico que llegarán a tus monitores o audífonos, permitiéndote una mejor toma de decisiones. Eso sí, si comparamos tan solo en el mundo digital, no hay diferencias entre interfaces, porque todos los computadores procesan de igual forma los mismos valores numéricos. Aunque hay algunas interfaces que te ayudan con el procesamiento de plugins en ellas. Te ahorran procesamiento de tu computador. En este caso, harían una diferencia dentro del mundo digital. Pero ponte en el caso de que grabaste en un estudio de grabación profesional y trabajas los samples en tu computador, no habrá diferencia entre interfaces, porque el procesamiento de forma digital será el mismo para ambas interfaces. En lo que sí te ayudaría una interfaz de mejor calidad es en la calidad del sonido que escuchas.
permitiéndote tomar mejores decisiones en la mezcla y mastering, porque el sonido se percibe mucho más claramente. Ahora veremos los conceptos de frecuencia de muestreo y resolución de bits. Veamos esta onda sinusoidal. Lo que hace un conversor analógico a digital es que toma muestras de ella. Toma muestras de forma discreta, o sea, una por una, tanto a nivel de volumen, o sea, lo que vemos acá en el eje Y, como en el número de muestras que tomamos en un intervalo de tiempo. Esto en el eje X, que es un eje temporal. ¿Qué tanta resolución usemos en el eje Y? Lo llamaremos profundidad de bit, o bit depth. Mientras más valores podamos tomar en el eje Y, más fiel seremos a la señal original. En el día a día, nosotros usamos una resolución de 24 bits o 16 bits, que más adelante veremos que son muchísimos valores. Por otro lado, el número de muestras que tomamos en el eje X puede variar también. Podríamos tomar más muestras o menos muestras por segundo. Mientras más muestras tomemos, más fiel seremos a la señal original. Por ejemplo, podemos tomar muestras cada un segundo. Pasa un segundo y tomamos un valor. Pasa otro, tomamos otro valor. Si tomamos muestras cada un segundo, significa que estamos usando una frecuencia de muestreo de 1 Hz. La unidad Hz significa unidades por segundo. Pero 1 Hz de resolución es muy bajo. En la práctica, nosotros trabajamos con una frecuencia de muestreo de al menos 44.100 Hz. O sea, estamos tomando 44.100 muestras cada segundo. El nivel de resolución de este eje es llamado frecuencia de muestreo, o sample rate, y es el número de muestras por segundo. Mientras más muestras hagamos en un segundo, más resolución tendremos al capturar los valores de una señal. Entonces, verticalmente, tenemos la cantidad de datos que tomamos de la ganancia entrante del audio analógico. A mayor profundidad de bit, mayor es el número de datos que tomamos. Si trabajamos a 24 bits, que es lo que te recomiendo, estaremos tomando 16 millones de datos para la señal. Esto te permite una representación casi que exacta del mundo analógico. Por otro lado, si trabajamos a 16 bits, estaremos tomando 65.000 valores de la señal. O sea, la reconstrucción de la onda analógica es mucho menos detallada que en 24 bits. Te recomiendo siempre trabajar en 24 bits. Y que luego, si lo necesitas, bajes la resolución a 16 bits. La mayoría de las veces usarás 24 bits, por ejemplo con Spotify, con Apple Music o en un club. Pero algunas plataformas requieren 16 bits, por ejemplo en un CD, o también en SoundCloud, porque en SoundCloud sus codificadores trabajan mucho mejor a 16 bits. Ahora, profundicemos acerca de las unidades de medida de volumen o ganancia, o sea lo que ocurre en el eje Y. La unidad de medida de volumen o ganancia dentro de Ableton, Pro Tools, Studio One, todos, es el dBFS, o decibelios a escala completa. Esta es una medida instantánea de la amplitud. Es importante saber que 0 dBFS es el máximo valor que puede tomar una señal digital. O sea, si te pasas de los 0 dBFS, ocurrirá el clipping digital en tu canción, que es muy horrendo. A toda costa tenemos que evitarlo. Pero el clipping digital ocurre solo si te sobrepasas de los 0 dBFS al final de la cadena de audio, o sea, en el máster. Si en el máster de tu canción estás sobre 0 dBFS, entonces ocurrirá clipping digital. En otro caso, no ocurrirá. Esto lo vamos a ver más adelante en esta clase. También tenemos el RMS, que es una medida promedio. RMS significa Root Mean Square y mide el volumen en una ventana de 300 milisegundos. El RMS mide cómo percibe nuestro cerebro la amplitud de volumen. Y por eso se habla de que el RMS mide el loudness, el qué tan fuerte está el sonido. Y como es un promedio, se demora más en cambiar su valor. Por ejemplo, una señal puede llegar a 0 dBFS instantáneamente, y eso te lo va a mostrar el dBFS, pero el RMS podría ser menos 2 decibeles, porque ese peak ocurrió tan solo una vez, y el promedio queda en menos 2 decibeles, RMS. También tenemos el VU-metro, que también es una medida promedio. El VU-metro mide la potencia de una señal de audio. Hace un promedio de las formas de onda en función de la amplitud y de la frecuencia. Usaremos este VU-meter en el curso. Puedes descargarlo de esta página. Es totalmente gratuito.
la unidad VU se creó para señales analógicas, en tiempos no computacionales. Y ahora, para hacer un traspaso al mundo digital, se estableció que 0VU es igual a menos 18 dBFS. Pero importante, VU es una medida promedio. En cambio, dBFS es una medida peak, instantánea. Por tanto, tan solo podemos hacer una comparación entre ambas unidades en este valor. En 0VU es igual a menos 18 dBFS. Hablemos acerca de buenas prácticas para la grabación de señales. La regla de oro va a ser siempre ajustar para no saturar. Ajusta la ganancia de entrada del conversor de tu interfaz para que la grabación no posea clipping, o sea que no pase esto de acá. Puedes ajustar la ganancia de entrada o la ganancia de salida de tu instrumento, por ejemplo, la ganancia de salida de un sintetizador. Y es muy importante dejar un espacio libre en el que se puedan desenvolver las señales, porque de vez en cuando pueden aparecer peaks en la grabación. Por ejemplo, cuando ocurre el slap en el bajo o las voces cambian de amplitud o las baterías también hacen peaks inesperados, es importante capturar esos peaks. Y lo que queremos evitar a toda costa es que ocurra clipping, o sea, esto de acá. Esta es una ganancia ideal. Acá vemos que tenemos cierto espacio libre de ganancia. Y este caso ya sería muy extremo. Tenemos una ganancia muy baja y no estamos aprovechando a la totalidad los 24 bits de resolución. Este es el caso ideal que te recomiendo. Y también en cuanto a la calidad de la grabación, si el procesamiento de tu computador te lo permite, graba y trabaja a una frecuencia de muestreo mayor a los 44.1 kHz. Ingenieros profesionales de mezcla graban y trabajan en 192 kHz. ¿Y cuáles son los pros de esto? A mayor frecuencia de muestreo, plugins como Melodyne no agregan tantos artefactos. También la ecualización y compresión son mucho más detalladas. Los reverbs suenan más limpios y la profundidad del sonido se percibe de mejor forma. Ahora, las desventajas es que muchos plugins no soportan frecuencias de muestreo superiores a los 96 kHz. También el tamaño de los proyectos rápidamente supera los gigabytes. Y también se requiere de un computador con bastante RAM o interfaces que te ayuden con el procesamiento. Te recomiendo esta lectura, en donde se ahonda acerca de los beneficios de trabajar a una frecuencia de muestreo de 192 kHz. Entonces en el eje X tenemos la frecuencia de muestreo o sample rate y se define como el número de muestras que se toman en un segundo. Los valores estándares son 44.1 kHz, que es el más frecuente, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz e incluso 192 kHz. Entonces, si tienes una interfaz que te lo permita y un computador con el poder de procesamiento adecuado, prueba a grabar y procesar en 48 kHz, 88 kHz o incluso 96 kHz. Mientras mayor sea la resolución, mejor calidad. Eso sí, está en debate si es que usar un sample rate mayor y lo de escuchar audio en alta fidelidad hace un cambio significativo en el audio. Está en debate si efectivamente existe una diferencia entre 48, 82 y 96 kHz. Es usual trabajar únicamente en un ambiente de 44.1 kHz. Se pueden crear y exportar canciones con un sonido profesional. Y de hecho, esta es la frecuencia de muestreo que usaremos en este curso. Pero si prefieres trabajar a frecuencias mayores, te recomendaría 48 kHz. Ahora, volvamos al eje Y respecto a la profundidad de bit. ¿Qué pasa si sobrepasamos los 0 dBFS digitales de Ableton o de cualquier otra plataforma de procesamiento de audio digital? Primero definamos el clipping. El clipping es cuando se distorsiona la señal producto de que se intenta entregar una señal cuya amplitud supera la capacidad máxima de un dispositivo. Por ejemplo, el clipping ocurre cuando ponemos música en un parlante a un nivel tan fuerte que el parlante no es capaz de reproducirla. La señal se recorta en el punto máximo que el parlante es capaz de reproducir. Eso se ve acá. Vemos acá que tenemos estas líneas y esas líneas representan la capacidad máxima que puede reproducir un dispositivo, por ejemplo un parlante. Y si superamos la amplitud de esta capacidad máxima, vemos que el parlante no puede entregar más amplitud, no puede entregar más potencia, por tanto recorta la señal. Ese recorte de la señal produce que se agreguen muchos armónicos, que se perciben como distorsiones no deseables, porque son perjudiciales para el parlante. Pero también el clipping puede ser un efecto deseable para un audio. Supongamos que tenemos un bajo o un kick y queremos que exista un leve clipping,
para que ellos logren sobresalir en la mezcla, logren notarse. En el fondo estaremos creando más armónicos para ellos. Podemos hacerlo mediante el efecto Saturator de Ableton con la opción Digital Clip. Ahí lograremos distorsionar la señal tal cual como sucede en un parlante cuya señal de entrada sobrepasa la capacidad máxima de él. Ahí recortamos la señal. Todo lo que sobrepase el nivel de ganancia de acá va a ser recortado. Y eso agrega muchos armónicos que te pueden permitir que las señales se noten más. Ahora, veamos en la práctica qué pasa si sobrepasamos los 0 dBFS dentro de Ableton. ¿Estaremos haciendo clipping? ¿En qué casos estaremos haciendo clipping y en qué casos no? Tenemos 3 casos. El caso 1 es si sobrepasamos los 0 dBFS a la salida del máster o una salida que va directo a nuestros audífonos, como una Ext Out. En ese caso, sí o sí estaremos haciendo clipping. Por ejemplo, acá tenemos una señal sinusoidal generada por Operator. Y esta señal va directamente al máster. Y en el máster tenemos nada. Va directamente a nuestros audífonos. Entonces, ¿qué pasa si subimos el volumen a la salida de esta cadena? Bajemos un poco la ganancia de salida y subamos la ganancia del utility. Claramente hay clipping en esta señal. Y también vemos que el fader de dBFS a la salida también está en rojo. ¿Qué pasa también si ponemos, por ejemplo, en vez de master, ponemos Ext Out? Exactamente lo mismo. Y es porque no hay ningún filtro, no hay ningún dispositivo, no hay ningún mecanismo digital que permita hacer que la señal no sature. Va directamente a los parlantes, a la salida de la interfaz. Entonces, si sobrepasamos los 0 dBFS a la salida del máster, o a una salida que va directo a nuestros audífonos o a la salida de la interfaz, entonces sí estaremos haciendo clipping. En el caso 2, si sobrepasamos los 0 dBFS y le sigue un plugin de modelado analógico, existirá también clipping, porque los plugins de modelado analógico simulan el comportamiento de su versión en hardware. Es decir, modelan el caso en que la señal de entrada es muy fuerte y también saturan. Vemos acá en el caso 2 que tenemos una batería. Y acá tengo un plugin de Waves que se llama CLA Mix Hub. Y en este plugin tenemos una perilla de ganancia, el line de acá, y está parametrizado con esta perilla de acá. Está parametrizado para que suba la ganancia de entrada y también baje la ganancia de salida. De este modo, si es que satura, vamos a bajar el volumen a la salida. Entonces veamos qué pasa al variar esta perilla. Ahí estaría el nivel de volumen normal, entre comillas. Y vemos que ya está saturando. Acá está con un clipping de modelado analógico. Vemos que están los puntos rojos acá. Si subimos el volumen, hay clipping, pero es un clipping de modelado analógico. Acá está en verde la señal. Y la distorsión la otorga este plugin. Hay casos en los que este tipo de distorsión es muy beneficioso para el sonido. Le puede permitir destacar dentro de la canción y tener más carácter al tener esta distorsión analógica. De hecho, el creador de este plugin, Chris Lord-Elch, ingeniero de mezclas profesional y ganador de premios Grammy, invita a probar este tipo de plugins de modelado analógico en su formato saturado, o sea, probando aumentarle la ganancia de entrada y que se muestren esas luces rojas de saturación, porque muchas veces ese es el sonido que estás buscando. Obviamente, en mayor o menor medida de saturación, todo depende del tipo de sonido y en qué contexto se encuentre. Más adelante en este curso volveremos a tocar este punto. Y también podemos variar el volumen de entrada con este utility de acá. No con el trim de acá, no con esta perilla de ganancia, sino directamente desde la señal que llega al efecto. Voy a bajar un poco el volumen acá de la ganancia de salida. Ocurre lo mismo. Hay clipping de modelado analógico. Y también tenemos el tercer caso,
que es que si no estamos en el caso 1 o en el caso 2, si existe una cadena en rojo, o sea con clipping entre comillas, los entornos de producción musical de hoy en día, Ableton, Pro Tools, Studio One, Logic, la gran mayoría, trabaja con una tecnología de 32 bits floating point. Esto quiere decir que ajustan el eje Y de amplitud al valor máximo de amplitud de la señal y luego reajustan. Es decir, no es un eje Y con valores fijos. En palabras más simples, no existe clipping. Veamos un ejemplo. En el caso 3 tengo una señal sinusoidal que suena así. Y lo que vamos a hacer es que voy a aumentar el volumen de ganancia en 36 decibeles y luego disminuirlo en menos 36 decibeles. Y también vamos a analizar si efectivamente existe una señal sinusoidal en estos espectrogramas. Escuchemos. Suena exactamente igual. Y vemos acá la señal sinusoidal. Acá está amplificada. Y acá vuelve a ser igual a la de acá. Y fijémonos también que ahí la señal está en rojo. O sea, en teoría debería haber clipping. Pero no lo hay, porque como te decía, Ableton trabaja con una tecnología de 32 bits floating point, lo que te permite tener señales en rojo dentro de Ableton, y si es que esa señal en rojo no llega a un plugin de modelado analógico, entonces podrás trabajar con señales en rojo. Ahora, si trabajas con señales en rojo, haces tu producción, tu mezcla, tu mastering, y llega a tus audífonos esa señal en rojo, llega a tus parlantes, llega a tus monitores, entonces sí existirá clipping, porque ahí no estás en el entorno seguro de Ableton. Ahí ya no existe floating point. Sale esa señal en rojo del mundo digital al mundo analógico y ocurrirá clipping. Entonces podrías tener tus pistas en rojo y en el canal de master reajustar la ganancia bajándola con un utility. Pero de todas formas, yo no te recomiendo trabajar con señales en rojo, porque si quieres distorsión analógica, puedes hacerlo fácilmente con la perilla de trim o de input de los efectos de modelado analógico. No es necesario que tus pistas en sí en Ableton estén en rojo. Tener una estructura de ganancia saludable dentro de tu mezcla es una muy buena práctica, y es la que vamos a adoptar en este curso. Ahora profundicemos sobre la frecuencia de muestreo. El rango de frecuencias que el oído puede percibir es de entre los 20 Hz y los 20 kHz aproximadamente, y cuando somos bebés. Con el tiempo, vamos perdiendo poco a poco la sensibilidad en nuestros oídos, y el promedio en adultos son los 17 kHz, que podemos escuchar como máximo. Pero entonces, si el máximo de frecuencias que podemos escuchar los adultos es en promedio de 17 kHz, ¿por qué la frecuencia muestreo típica es de 44.1 kHz? Y la respuesta tiene un fundamento matemático, que se denomina el teorema de Nyquist, y dice que se debe trabajar a una frecuencia de muestreo del doble de la frecuencia máxima de interés, para que no exista aliasing. Y se estableció como frecuencia máxima los 22.050 Hz. Por tanto, el teorema dice que debemos trabajar al menos en 44.1 kHz para que no exista aliasing. ¿Pero qué es el aliasing? El aliasing es cuando ocurre que la frecuencia máxima de la señal o ciertas frecuencias de ella sobrepasan la mitad de la frecuencia de muestreo a la que configuramos nuestra interfaz. Por ejemplo, si quieres grabar una señal de un sintetizador cuya frecuencia máxima es de 25 kHz y tu interfaz está operando a una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz, acá ocurrirá la condición de aliasing, donde 25 kHz es mayor a la mitad de la frecuencia de muestreo, o sea, 22.050 Hz. Es decir, todas las frecuencias por sobre los 22.050 Hz presentarán aliasing. Y este aliasing es una mala interpretación de esas frecuencias, porque como vemos acá arriba, la señal roja, que es una frecuencia que cumple la condición de aliasing, posee una frecuencia mayor a la frecuencia de muestreo representada por los puntos azules. Es decir, los puntos azules no son tan rápidos como para tomar todos los valores de la señal roja. Y esto implica que se construye, al unir esos puntos, se construye una señal cuya frecuencia es mucho más baja
a la señal original, a la frecuencia que está representada por la sinusoide roja. Y esto es muy crítico, porque el aliasing siempre se ve reflejado en las frecuencias subgraves, es decir, donde está el kick y el subbajo, interfiriendo con la claridad de estos. Entonces, más adelante en esta clase, vamos a ver qué cosas podemos hacer para que no ocurra aliasing. Y el aliasing puede ocurrir tanto cuando grabamos como también cuando trabajamos en un entorno digital. Eso sí, es muy poco probable que ocurra durante la conversión analógico a digital, porque hoy en día la gran mayoría de micrófonos capturan hasta a lo más los 20 kHz. Ahí cortan y no capturan más frecuencias. Por tanto, no ocurriría aliasing si trabajas con una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz. Pero podría ocurrir con algunos sintetizadores que podrían generar frecuencias por sobre los 22.050 Hz. O también cuando operan a un sample rate, a una frecuencia de muestreo, mayor a la frecuencia de muestreo de tu interfaz. Ahí también podría ocurrir aliasing. Pero en donde es muy común que ocurra aliasing y sin que nos demos cuenta es en el entorno digital. Porque ahí, cuando utilizamos, por ejemplo, efectos de distorsión, overdrive, bit crashing, excitadores de armónicos, ahí ocurre aliasing al generar frecuencias por sobre la frecuencia máxima permitida. Más adelante en esta clase vamos a profundizar acerca de cómo lograr que no ocurra aliasing cuando usamos estos efectos y qué herramientas podemos utilizar. Entonces, si queremos reconstruir correctamente una señal, tenemos que tomar muestras a una frecuencia de al menos el doble de la frecuencia máxima de dicha señal. F representa a la frecuencia máxima de la señal del audio azul y F sub S representa el sample rate o la frecuencia de muestreo a la que configuramos la interfaz. Entonces, si hacemos que la frecuencia de muestreo sea menor al doble de la frecuencia máxima de la señal, entonces fíjate que acá se demora mucho la interfaz en tomar los valores correctos de la señal. No logra seguir a la sinusoide, sino que por el contrario, se reconstruirá una señal de frecuencia mucho más baja que la señal real. Acá ocurre aliasing. Ahora, si hacemos que la frecuencia de muestreo sea igual al doble de la frecuencia máxima, tenemos dos casos, uno favorable y otro desfavorable. En el mejor caso, justo se alcanza a tomar la muestra en su máxima amplitud y en su menor amplitud, permitiendo reconstruir la señal perfectamente. Pero si no, podríamos tomar, por ejemplo, las muestras justo cuando la señal toma un valor de 0. En ese caso, la reconstrucción diría acá no se reproduce nada, no hay sonido. Y en el tercer caso es cuando tomamos muestras a una frecuencia de muestreo mayor al doble de la frecuencia máxima del audio. Acá sí se logra construir correctamente la señal. Y en este caso no ocurre aliasing. Entonces eso es lo que dice el teorema de Nyquist. Si usamos una frecuencia de muestreo mayor al doble de la frecuencia máxima que representa la señal, es posible reconstruir en su totalidad esta frecuencia. Y se estableció que la frecuencia máxima que escuchamos es de 22.050 Hz, que es mucho mayor a la que realmente podemos escuchar. Por tanto, la frecuencia de muestreo de nuestro Do debe ser al menos 44.1 kHz. Y como te decía, hay algunos ingenieros profesionales que trabajan y graban a 88.2 kHz, 98 kHz e incluso 192 kHz. En mi experiencia y por lo que he aprendido, en la mayoría de los casos, 44.1 kHz es suficiente. Entonces fíjate que el hecho de que podamos reconstruir las señales trabajando con tan solo puntos digitales es demasiado asombroso, porque significa que podemos simular casi que a la perfección el comportamiento de herramientas analógicas de forma digital, porque en ambos casos se va a procesar digitalmente y se va a trabajar con puntos digitales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un distressor, un compresor famosísimo por su sonido y carácter, que en el formato analógico cuesta $1.450, pero su simulación digital, que suena exactamente igual, vale $299, la versión de UAD, y $199 la versión de Empirical Labs. Esto es demasiado espectacular. No necesitamos invertir tanto dinero en aparataje analógico porque podemos tener gran parte del equipo en formato digital y ahorrar muchísimo dinero. Ahora, una pregunta. Si trabajamos a 44.1 kHz de frecuencia de muestreo, ¿podría de alguna forma existir aliasing en tu proyecto?
La respuesta corta es que sí, y muchas veces ocurre sin que tengamos conciencia de ello, porque muchos efectos de distorsión y saturación pueden provocar aliasing cuando generan armónicos por sobre los 22.050 Hz, y estamos trabajando con una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz. ¿Y qué pasa cuando sobrepasamos ese umbral? Ocurre aliasing. Porque cuando trabajamos a 44.1 kHz, la interfaz asume que tu frecuencia máxima será de 22.050 Hz. Pero cuando usamos saturaciones, por ejemplo acá con el saturator, aplicado a un audio con frecuencias altas, se generarán armónicos por sobre los 22.050 Hz, provocando que sean mal interpretadas por la interfaz y mostrándose estas frecuencias en el formato subgrave, como vemos acá en el EQ8. Acá vemos el aliasing representado con una figura, donde vemos que hay un límite de frecuencia para que esto no ocurra. Si el audio sobrepasa este límite en frecuencia, al cual le llamamos el límite de Nyquist, fijémonos que el audio se ve reflejado en las frecuencias subgraves, como un espejo. Entonces lo que te recomiendo es que cada vez que uses distorsiones, por ejemplo efectos de bit crashing, saturaciones, excitadores de armónicos, chequees sus frecuencias con un espectrograma, por ejemplo con el mismo EQ8, y veas si es que existe aliasing. Si ocurre, entonces usa un filtro basaltos para cortar esas frecuencias, como vemos acá. Porque fijémonos que interfieren directamente con las frecuencias subgraves del kick y el subbajo, opacando su claridad. Esto es demasiado perjudicial para tu canción. Entonces con este filtro basaltos la idea es tan solo cortar el aliasing, no pasarnos y empezar a interferir con la claridad propia del sonido. ¿Y qué ocurre cuando no es posible aplicar un filtro basaltos porque perjudicaría la calidad del sonido? Supongamos una saturación en conjunto al kick y al bajo. ¿Qué ocurre ahí? Porque en ese caso, usar un filtro basaltos estaría perjudicando claramente las frecuencias más importantes del kick y el bajo. Ahí la opción es usar un parámetro que se llama oversampling. Hay algunos efectos y plugins de saturación, overdrive, excitadores, que poseen una opción para prevenir el aliasing, y es que poseen la opción de oversampling. Esta opción habilita al plugin a trabajar a frecuencias de muestreo más altas que tu entorno de trabajo, o sea, aumenta la frecuencia de muestreo dentro del mismo plugin. Esto es vital hacerlo cuando usamos saturaciones a sonidos que poseen frecuencias subgraves, por ejemplo, una saturación en conjunto al kick y al bajo, o también cuando hacemos el mastering de la canción. Supongamos que queremos aplicar este plugin de Isotope, el Exciter, que lo veremos más adelante, para, por ejemplo, agregar leves saturaciones en el contenido de las frecuencias medias y altas durante el mastering de la canción. Lo que menos queremos en el mastering es que estas saturaciones provoquen aliasing, porque aplicar un filtro basaltos después de la cadena estaría cortando directamente al kick y al subbajo. Entonces podemos activar la opción de oversampling, acá con este plugin. Y ten en cuenta que algunos plugins nombran al oversampling de otras maneras. Por ejemplo, el FabFilter Saturn 2 nombra al oversampling con el nombre High Quality, acá abajo. Y para activarlo, simplemente hacemos clic en él y ya estamos con el modo de oversampling. El EQ8 de Ableton también posee esta función. Haz clic derecho en él y habilita la opción sobre muestreo. Muchos otros plugins poseen oversampling o modos de High Quality. Te recomiendo revisar el manual de los plugins de tu interés. Y ten en cuenta también que el oversampling ocupa más CPU. Como conclusiones de esta clase, tenemos que los efectos de modelado analógico pueden llegar a ser tan buenos o mejores que los analógicos reales. Por ejemplo, el LA2A, el MAG, los SLA Digital, los SSL, los NIV, los API, etc. Y mejores porque algunos plugins de modelado analógico poseen parámetros que su contraparte en hardware no posee. También te recomiendo siempre trabajar en 24 bits y solo si exportas a 16 bits, activa el dithering en el limitador final. Y también agregar saturaciones y overdrive puede provocar aliasing. Puedes activar el modo de oversampling y o hacer un filtrado con un filtro basaltos. Eso sería por esta clase. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.